Pues en nuestros medios de comunicación se va haciendo costumbre de crear o alimentar escándalos de temas serios y después nadie sabe cómo se resuelven. Digo esto por Carmen Aristegui, que salió de MBS porque había violado el código de ética, dijo la empresa. Ella dio una conferencia de prensa, una información de prensa, más sus allegados acusaban al gobierno de haber presionado a la empresa para que se fuera y ahora regresó sin mayores explicaciones. Lourdes Mendoza, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué te parecen estos escándalos que sabemos cómo se inician y luego nos esconden la bolita después de haberlo hecho público? Fíjate que justamente el sábado de la semana pasada, que fue el cumpleaños de Josefina y que hizo su fiesta, el tema, la verdad es que más allá si se estaba destapando o no y de sus 50 años, todo el mundo estaba platicando sobre este tema. Y lo que decían era que más allá de lo que había pasado en ese momento era que los Vargas ya no podían echarse para atrás y volverla a recontratar y que había algo que era innegable, que la señora había salido de varias empresas ya con conflictos. Bueno, ellos tenían un acuerdo. El problema es que lo hicieron público. Sería un problema entre particulares, pero lo hicieron público, este diferendo, este litigio. La empresa dijo, Carmen Aristegui violó el código de ética y ahora la recontrataron. Bueno, ¿violó o no violó el código de ética? Porque, te voy a contar, anunciaron una suerte de escrito, un escrito conjunto, donde se anuncia el regreso de Aristegui al radio. Dicen que va a haber un defensor del radioescucha. Un defensor del radioescucha, así como hay defensor del lector en algunos medios extranjeros, aquí no los tenemos, un defensor del radioescucha. O sea, que sería como la carta del lector, ¿no? Sí, no, un defensor del radioescucha para responder las interrogantes de quienes están del otro lado del cuadrante. Bueno, se va a llenar de trabajo ese señor. ¿Por qué? Porque quedan muchas interrogantes con el regreso de Carmen Aristegui. Nos dijeron se va porque violó el código de ética. Ella dice no violó el código de ética y todo su entorno dice el gobierno presionó para mi salida. Bueno, ¿presionó o no presionó el gobierno para su salida? Pregunto. ¿O presionó para su regreso? ¿O qué presionaron? Lo cierto, y no me dejarás mentir, tenemos una libertad de expresión como nunca antes creímos poderla tener. Eso es un hecho. La verdad es que los periodistas trabajamos o comunicamos o estamos para transmitir la información, ¿no? Sí. No somos voceros de ciertos grupos, ni de ninguna manera informamos de manera, pues, ¿cómo podemos decirla? De manera como si fueras de comunicación social de ciertos grupos. Sí, bueno, ok, yo respeto el periodismo militante, es respetable, siempre y cuando no mientan, siempre y cuando no distorsionen los hechos. La opinión es absolutamente libre, pero los hechos son sagrados. Es un viejo apotegma del periodismo viejo que todavía está vigente hoy. La pregunta es, señores, si despidieron a Aristegui por violar el código de ética, ¿la recontrataron porque no lo violó? Si violó el código de ética, ¿ya se disculpó con los radioescuchas? No. O si no, fue ella quien violó el código de ética. Los dueños de MBS se equivocaron y la despidieron sin que haya violado ese código, que fue el argumento para su despido. Bueno, ¿ya le pidieron disculpas? ¿Ya le pidieron disculpas a los radioescuchas, a la opinión pública? Me parece que aquí hay algo bastante poco claro, por llamarlo de una manera benevolente, de quienes hacen público un litigio y hacen privado los acuerdos. ¿Qué papelón hicieron? Y la verdad es que el manejo de crisis ha sido de lo peor que hemos podido ver. Estamos de acuerdo. Sí. Como bien dices, ¿no? Lo hago público, pero después ya no lo hago público. Y como ella también lo hizo en su conferencia de prensa, ella tampoco aceptó que no fue conferencia de prensa, fue monólogo, porque ella no permitió ni aceptó ninguna pregunta ni respuesta de la prensa. Sí, exacto. Yo no quiero opinar sobre la conducta periodística de Aristegui. Ya lo hice en su momento en mi columna del periódico de La Razón, expresé mi opinión. Ahora lo que me tiene atónito es este acuerdo sin que valga un comino, sin que les importe absolutamente nada la opinión pública, a la que ambos apelaron. Los dueños de MBS apelaron a la opinión pública para decir, violó nuestro código de ética. La conductora dice, se están suicidando. ¿Por qué? Al hacer caso a una directriz del gobierno. Bueno, a ver, señores, ¿violó el código de ética o no lo violó? Si la reinstalas, o nos tomaste el pelo, MBS.
a los radioescuchas. Y lo otro, a ver, señora, ¿no que hubo una presión del gobierno? ¿No que habían negocios en juego, negocios de por medio, que era suicida hacerlo a los Vargas? No entiendo. Y creo que nos deben una respuesta a la opinión pública, y lo digo con toda la seriedad del caso, porque fue un asunto en una empresa privada de trascendencia pública, que además, pero que lo hicieron para que Urbi et Orbi se enteraran de qué estaba pasando. Ahora díganos cómo se arreglaron. ¿Cuál fue el arreglo? Ese es el punto de un litigio que hicieron público y ahora lo arreglan con una explicación semipública. Y el código de ética lo pueden ver en internet. No, a ver, ¿en qué consistió el arreglo? ¿Estuvo o no metido el gobierno? Como lo dijo ampliamente una de las partes en conflicto, que fue la parte del lado de Carmen Aristegui. ¿O no estuvo metido? Pídanle una disculpa al gobierno, ¿eh? O sí estuvo metido y participó también en el arreglo, háganle un favor a la transparencia informativa y exprésenlo, díganlo. Me parece que lo que está sucediendo, Lourdes, no ayuda en nada a la credibilidad de los medios. Son acuerdos bajo la mesa, son acuerdos totalmente soterrados de pleitos que al parecer no estaba ahí el motivo, no estaba la litis del asunto ahí en si el código de ética sí o no. Había otro asunto, que nos lo expliquen. Concuerdo 100% contigo. Es un momento en donde la credibilidad lo es todo, ¿no? Y en donde también el radioescucha o en su momento el auditorio va a tomar las cartas y las consideraciones de a quién sigue y a quién deja de seguir. Sí, yo creo que ella la seguirán escuchando, tiene muy identificado su público. Y tiene un radioescucha fieles, no es pequeño, es una gran margen de radioescuchas que la sigue, y muy bien, mi respeto. Nada más que si se decidieron hacer público un pleito, señores, hagan público el acuerdo, porque deja mucho lugar a la especulación, a la duda. ¿A cambio de qué? Porque se hablaba de dar frecuencias y demás, ¿no? Bueno, ese asunto. Ya se soltó la cadenita, como dijo Pepe Cárdenas en unos artículos, ya se soltó la cadenita. ¿Por qué? Porque tenían el canal 52, que era de televisión restringida, sí, pero querían hacerlo triple play. Bueno, yo no sé si eso está bien o está mal. El gobierno decía que está mal. Bueno, ¿qué pasó? Fue todo como se dijo también en Twitter. También ya se dice, fue, ¿no? un montaje, no lo fue. Me deja lleno de dudas, y creo que estas dudas hacemos muy bien en expresarlas públicamente, porque ellos hicieron pública la litis con esos argumentos. Sí, y vemos que no eran verdad los argumentos. No nos estamos metiendo en la casa del vecino, y sacando sus trapos sucios. Ellos justamente lavaron la ropa sucia enfrente de todo mundo. La expusieron ante todos, y por eso son estas preguntas básicas, ¿no? A ver, ya tienen la concesión para su nueva cadenita, ya se la dieron completa, ya se disculparon con Aristegui, si es que no violó el código de ética, o Aristegui se disculpó con los dueños de MBS, ya le dijeron a Presidencia, disculpe usted, o ya doblaron el brazo ante Presidencia para que la despidieran y después volvieron a doblar el brazo para que la reinstalaran. Me parece bastante esquizofrénico, y aquí hay terceras personas, como es el gobierno de la República, involucrado en esto, que pues para saber si existe este clima de libertad de expresión o no, que pusieron en duda, no pusieron en duda, lo exhibieron de manera acertada o no una de las partes del conflicto. Bueno, díganos la verdad. No me gusta este oscurantismo con que se maneja un asunto que se hizo como causa de la libertad de expresión. Y que bueno, y cuando vimos además muchas de las manifestaciones, hasta manifestaciones hubo, ¿no? Que al principio no eran manifestaciones de radioescuchas, sino eran de sus propios seguidores. Sí, así es. Nos quedan a deber muchas respuestas a estas preguntas, y así como se exige al gobierno y a todos que respondan algunas preguntas concretas, pues sí, ellos hacen del conocimiento de toda la población los motivos de un diferendo, y después no dicen cómo fue el arreglo para regresar al estatus que había antes de ese diferendo. Entonces, pues hay gato encerrado, y nos gustaría mucho conocer cuál fue el acuerdo, porque nos involucraron a todos, a los medios de comunicación, al gobierno, a esa empresa y a los radioescuchas de Carmen, que digo, no son pocos y los tiene bien ganados. Así es. Y bueno, Pablo, nuevamente, ¿qué tenemos que decir en el tema de Oaxaca? Nuevamente, a propósito de manifestaciones. A propósito de manifestaciones, nuevamente desquician, rompen la ley, golpean
y dejan a niños sin clases. El día de hoy, Lourdes, 37 puntos del estado de Oaxaca estuvieron bloqueados. 37 puntos del estado de Oaxaca absolutamente bloqueados. Los niños otra vez sin clases. Y los que promueven estas manifestaciones y esta parálisis del estado más pobre del país, aunque quizá uno de los más hermosos, son los que están cogobernando. Son los que en alianza ganaron con el PAN y con el PRD, la sección 22, la APO, etcétera, y todos sus grupos que muy bien ganaron con su candidato, y son los mismos que ahora paralizan el estado de Oaxaca. ¿Cuál es el argumento? Yo creo que la sección 22, más que abonar a la alianza, yo lo que siento de ellos es que estaban votando en contra y que se unieron para votar en contra de Ulises. Bueno, por lo que sea, ellos eran parte de esa alianza PAN-PRD en favor de Ulises Ruiz. Señores, ya están en el gobierno y ya piden la caída. En favor de Gabino, en contra de Ulises. Bueno, en favor de Gabino, uno salía por la razón que sea. Y en el estado de Sinaloa es una alianza en contra del PRI, lo mismo que en Puebla, y así la quieren. Bueno, aquí en contra del priista Ulises. Bueno, ¿en qué cambió? Antes era, vamos a tomar las calles, ¿por qué? Porque hay un gobierno autoritario, represor, etcétera. Y ahora, ¿con qué argumentos la vuelven a tomar? Ya no está ese, ¿eh? Ya está el que te gusta a ti. ¿Con qué argumentos paralizas el estado de Oaxaca? Según lo que estoy entendiendo, es porque justamente Gabino puso en lo que sería gobernación de gobierno y en la SEP gente que es del Bester, y sabemos que la sección 22 está peleadísima con el Bester. Bueno, pero así son las alianzas. Las alianzas entra de chile, dulce, de manteca, tiene un objetivo común, de acuerdo, ya lo tienen. Pues resulta que ahora le haces un tremendo incendio a parte de la ciudad de Oaxaca. Cuando fue el presidente estaba ahí. ¿Por qué? Porque no te gusta fulano, sultano, y además porque me reprimen cuando yo incendio coches. No. Y sabes, quiero decir una cosa, Lourdes. No tiene la culpa la APO, sino el que lo hace su compadre. Pero yo ahí sí difiero contigo, porque yo siento que el CENTE y la APO no eran parte de la alianza. Yo creo que ellos votaron en contra de Ulises porque estaban muy enojados. Por lo que estoy entendiendo, justamente hoy Héctor Pablo, que es el coordinador de los diputados federales de Oaxaca del PRI, contó la historia de dónde sale la sección 22 y decía que cuando se pelean Madrazo y el Bester, Ulises y Murat son los que billetean justamente a la sección 22. Y son los que los traen a México y demás. Y entonces después, cuando Ulises dice, no los quiero, hablándolos igual, los voy a reprimir, es que pasa todo esto. Lo cierto, Pablo, es que están por encima de la ley y no se vale lo que están haciendo. Tan son parte de la alianza que el señor... ¿Cómo se llama el señor? El emblema de la APO, un tipo inteligente. Flavio. Más inteligente de su apariencia agresiva. No. Pues Flavio Sosa es diputado. Gracias, Andrés Manuel. Es diputado por lo que quieras, pero Gabino Cue también fue figura gracias a Andrés Manuel, recorrió el estado con Andrés Manuel, hicieron una alianza. Entonces la alianza te muestra sus límites. Y la limitación es que sí, tal vez te sirve para ganar elecciones, seguramente, pero no te sirve para dar gobernabilidad en el caso, por lo menos en el caso concreto de Oaxaca. Estoy de acuerdo. Una quimera. Estoy de acuerdo contigo. Gabino por lo menos no cayó en las provocaciones del día de ayer. Y también ahora te están peleando de la deducibilidad de las colegiaturas, que porque eso nada más va a abonar para la clase media. Sí es una medida populista, pero tienen derecho a opinar. Pero la verdad es que también. Lourdes, tienen derecho a opinar. Lo que no tienen derecho es a tomar el Estado porque mi opinión es esta. Y además incendio 5 coches porque mi opinión es esta. Y pateo al secretario de Seguridad Pública del Estado porque mi opinión es esta. Oye, ¿esos son los aliados? Eso no se va. Se nos está acabando. Bueno, se nos acabó ya el tiempo, pero nada más déjame terminar diciéndote que hace 3 semanas se juntaron Gabino, el yerno del Bester, que es el subsecretario, y el de la sección 22 a desayunar justamente aquí en el hotel, en el Club de Industriales, para planchar justamente los aumentos salariales. Y mira con lo que están saliendo, no se vale. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero Pablo, en la que no sabías, nos vemos dentro de 8 días. Bueno, el martes de la semana que entra.